Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Edwin Steve Ramírez Laínez, doctorante en educación de la Escuela IEXPRO de Chiapas. En esta ocasión voy a hablar un poco acerca de la evaluación. Antes de comenzar, quiero mencionar las lecturas que, que hablan un poquito acerca de este tema, como un tema de retroalimentación y claro, un tema de bastante importancia ya que en este punto la evaluación cobra a gran medida un parámetro que nos ayuda a discernir aquella práctica educativa, pero de una manera más profesional. ¿Cómo podemos profesionalizar nuestra práctica educativa a partir de la evaluación? Y este es uno de los temas que quiero abordar esta tarde. La evaluación educativa, concepto, periodos y modelos en la revista electrónica Actualidades Investigativas en Educación, según Mora, el Sistema Educativo Nacional y la reciente reforma, documento de trabajo número 302, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, según Moreno, el Sistema Educativo Nacional y las recientes reformas educativas, conceptos, normas y periodos de la evaluación educativa. Y aquí comenzamos. En esta etapa de la asignatura del Seminario de Evaluación y Acreditación, voy a comenzar con la actividad 1, streaming audio y video. Concepto de evaluación. Proceso integral que permite identificar, delimitar, obtener y procurar cualquier información que pueda servir para emitir un juicio, hacer una elección o tomar una decisión entre diversas alternativas con relación a los objetivos educativos perseguidos. En esta parte es recomendable, es importante que, que nosotros tengamos un concepto bien definido de cómo nosotros los docentes debemos evaluar. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? Pues bueno, comencemos recordando que anteriormente han surgido diferentes tipos de reformas educativas que nos han dado ciertos parámetros de cómo nosotros podemos darle una calificación, una evaluación a nuestros estudiantes. Pero realmente hemos estado analizando por qué la importancia de dar nosotros estos parámetros, cómo podemos utilizarlos a nuestro favor y cómo podemos saber si realmente los estudiantes están cumpliendo con el mínimo requisito que nosotros pedimos como docentes, el perfil de egreso de la actual reforma, o que si realmente el estudiante ha entendido y cumplido con los parámetros que nosotros pedimos, o la reforma educativa en turno, ya sea en su momento fue la reforma del 2011, la reforma del 2017, actualmente la reforma del 2022, y han habido un sinnúmero de reformas que, supongo yo, han servido para beneficiar precisamente la calidad de aprendizaje de los estudiantes. Y pues bueno, un poquito más adelante voy a comenzar a explicar cada uno de ellos. Vamos a ver los tipos de evaluación educativa. Según el tiempo realizado, hablamos de una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación sumativa. Según los actores, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Quiero hacer un paréntesis aquí y solamente mencionar que este tipo de conceptos que nos están dando son parámetros generalizados, estandarizados también, que nos dicen a nosotros, de esta manera tienes que definir qué es lo que el alumno ha tenido como una evolución personal en su desempeño y aprendizaje a lo largo de su carrera como estudiante. ¿Aprendido? ¿No aprendido? Pues bueno, sí quiero definir estos conceptos y los tengo un poco más adelante, pero quería solamente mencionarlo porque maestro que no entienda la definición
general de una evaluación, seguirá siendo un maestro tradicionalista, un maestro que no está empeñado en seguir las indicaciones que nos imponen cada año con las nuevas reformas, las nuevas formas de estudio, las nuevas formas que nos permiten a nosotros tener condiciones que generen precisamente un impacto en los estudiantes, porque a final de cuentas podemos tener definiciones muy bien conceptualizadas y estudios muy bien definidos y podemos ser muy buenos hablando en nuestras sesiones, en nuestras clases, pero si no entendemos que nuestro punto de importancia viene siendo el alumno y el impacto que hagamos dentro de su mundo, entonces no estaremos haciendo nuestro deber como docentes que somos. Pero para esto tenemos varios actores, como por ejemplo, investigué estos cuatro grandes actores que me gusta cómo definen la evaluación, como por ejemplo vamos a hablar sobre Manuel Fermín. La evaluación es un proceso sistemático continuo e integral destinado a determinar hasta qué punto fueron logrados los objetivos educacionales previamente determinados. Pues bueno, actualmente nosotros llevamos ese tipo de sistema, un poquito de cada uno de los conceptos que voy a definir, lo llevamos nosotros. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Precisamente esta nueva reforma educativa nos da a nosotros la pauta para poder desarrollar nuestra forma de cómo podemos evaluar a nuestros estudiantes de una manera autónoma, de tal manera de que si nosotros creemos que cierta manera nos da la facilidad de entender cómo podemos nosotros evaluar a los estudiantes por medio de los diferentes tipos de, de aprendizaje y utilizando diferentes herramientas que nosotros actualmente les llamamos, bueno, no ahorita voy a recordar la palabra, pero son aquellas herramientas que nos ayudan a evaluar a nuestros estudiantes, vamos a llamarlo así. Ahora, ¿cómo podemos utilizarlas? Tenemos la autonomía, maestros, de poder nosotros desarrollar precisamente este tipo de estructuras, ¿sí? Actualmente nosotros estamos manejando el aprendizaje basado en proyectos, en educación básica. Algunos otros utilizan diferentes metodologías que les puede servir y desarrollar para poder llevar a cabo una clase. Dice Harner, la evaluación es el juicio del maestro respecto a la actuación del alumno. Y sí es verdad, porque los alumnos son el reflejo de cómo nosotros los maestros literalmente estamos pues teniendo éxito o fracaso dentro de nuestras aulas. Si un alumno, cuando hay un periodo de evaluación, vamos a llamarlo en la inicial, que viene siendo la evaluación este, que permite a los estudiantes saber cuáles son sus parámetros iniciales y salen mal en ese tipo de evaluación, como lo es el Mejor Edu, por ejemplo, pues vamos entendiendo que no estamos desarrollando nuestras actividades como debe de ser. O también lo que viene siendo esa evaluación diagnóstica, que es la inicial que les mencionaba hace unos momentos, también nos sirve a nosotros para tener parámetros bien definidos de cuáles son las actividades que nosotros debemos de reforzar. Nosotros le llamamos áreas de oportunidad. Paulo Gorín dice que es una de las partes más importantes del quehacer educativo. Sin ella no sería posible cotejar el valor de nuestro trabajo. Pues sí, ya que mm, vamos saliendo un poquito de esa parte, pues vamos a llamarle tradicionalista. Anteriormente, el maestro daba una evaluación de tipo cualitativo. ¿Y qué es esto de una evaluación de tipo cualitativa? Bueno, pues se fija más este tipo de evaluación
con respecto a las habilidades que el docente cree que el alumno posee. Sin embargo, muchas veces no sabemos realmente si el resultado es óptimo. Por eso se dio el sistema en crear nuevos tipos de evaluación y cambiamos de una evaluación cualitativa a una evaluación cuantitativa, en donde nuestros instrumentos de evaluación nos permiten precisamente regular los parámetros y el avance significativo de cada uno de nuestros estudiantes. Por ejemplo, tenemos nuestras listas de cotejo, tenemos nuestras carpetas de evidencia, tenemos nuestros exámenes que hacemos trimestralmente, nuestra evaluación diagnóstica y nuestra evaluación final, y entre muchos más que los maestros nos damos las habilidades correspondientes para poder tener los parámetros necesarios para llegar a a una conclusión de que si el alumno realmente está aprendiendo o no. Dice Bloom Meadows, la evaluación es la reunión sistemática de evidencias a fin de determinar si en realidad se producen ciertos cambios en los alumnos y establecer también el grado de cambio de cada estudiante. La evaluación constante nos permite ver el cambio y la transformación que existe en cada uno de nuestros estudiantes. Si el alumno tiene algún problema, pues se va a detener. Si el alumno es constante en sus actividades, asiste cotidianamente a la escuela, no falta, cumple con sus tareas, entonces quiere decir que ese estudiante va a ir avanzando gradualmente. O de lo contrario, el estudiante va a tener ciertas barreras para su aprendizaje y es un aprendizaje significativo. Pero ¿por qué propiciar la práctica evaluativa? Bueno, pues hemos mencionado que vamos a salir de aquella parte tradicionalista que he venido mencionando en el transcurso y en el desarrollo de esta información, de este webinar. No hay formación sin evaluación. Si nosotros no evaluamos, no vamos a conocer el nivel de desarrollo de nuestros estudiantes. Los métodos e instrumentos de evaluación y learning son específicos, que quiere decir que el aprendizaje que nosotros tenemos actualmente nos dan las herramientas para saber cuál es el desarrollo exacto de nuestros estudiantes de una manera generalizada. En el caso de educación básica, se le llama Mejor Edu. No solo hay que evaluar los resultados, también, uno, las etapas de los momentos formativos. Es decir, con los instrumentos de evaluación que contamos cada uno de los docentes, tenemos nosotros que dar una calificación cuantitativa. ¿Para qué? Para que el alumno sepa que no solamente es asistir regularmente o llevar una tarea por llevarla, tiene que cumplir con ciertos requisitos y que le van a dar a él una información exacta, porque si nosotros no tuviéramos estos parámetros, nada más por el hecho de que los alumnos asistan, todos pasarían y sacarían una calificación probatoria o de un alto rango que a final de cuentas lo definiría como un alumno excelente y realmente su proceso se detendría. La calidad de los elementos, por supuesto que la tarea debe llevar ciertos elementos en los cuales tiene que contar como una tarea en un tabulador que va a evaluarlo desde el 0 a un 10. La profesionalidad de los docentes, es decir, que los docentes desarrollen completamente sus actividades y que los alumnos lo comprendan, porque muchas veces nosotros nos damos cuenta que la mayoría de los estudiantes no están aprendiendo, entonces ahí es cuando el docente debe de tener la humildad y de decir, tengo que cambiar la manera de cómo estoy dando mis clases. A final de cuentas, lo que se pretende es de que el alumno cumpla, entienda y que asimile los conocimientos de cada una de las materias y que actualmente los que estamos llamando campos formativos. El aprendizaje visto en los términos de profesionalización de las competencias, evaluar
es más que atribuir un valor, es la muestra de que un sistema o iniciativa formativa funciona y la evaluación debe ser un proceso continuo e integral. ¿Qué quiere decir? Para cada uno de los estudiantes. Y pues bueno, ¿cuáles son las funciones de la evaluación? Lo que lo mencionaba hace ratito. La formativa, por ejemplo, dice que es orientadora, motivadora y se puede hacer mediante registros anecdotarios, diario de clase, observaciones diarias del trabajo de los alumnos, la tarea, los trabajos, portafolios, rúbricas, listas de cotejo, todo lo que nosotros hacemos diariamente es una evaluación constante y cuando tenemos la constancia, creamos ese vínculo de formalidad con nuestros estudiantes. Ellos se dan cuenta cuando un maestro realmente evalúa o cuando el alumno entrega un escrito, llega el docente, le da una calificación simplemente porque tiene letra bonita y ellos se dan cuenta, son muy observadores. Entonces, nosotros constantemente tenemos que evaluar. Muchas veces los docentes encargamos tareas y no las revisamos a tiempo. Eso nos quita credibilidad para que los estudiantes sigan cumpliendo con su obligación que tienen con respecto a las tareas y las actividades cotidianas. Tipos de evaluación, hablamos de cómo evaluar en los momentos de nuestros alumnos, que es la formativa, que es la coevaluación y la autoevaluación. Que hablamos que la formativa la acabo de mencionar, la coevaluación, una forma donde el alumno rompe con un esquema de miedo estandarizado, en donde el alumno se da la oportunidad de evaluar algo más, que viene siendo a otros estudiantes y que haces parte de ellos un sistema de, de emprendimiento, de generar responsabilidad, de que un alumno apoye y aprenda en el cómo poder dar una calificación y se da cuenta en el momento en qué punto tuvo un error y en qué punto tuvo un acierto. Y por último, la más importante, la autoevaluación. El alumno realmente se da cuenta que entendió el problema, de que resolvió una ecuación, de que comprendió un proceso, de que desarrolló un concepto, que cumplió realmente con, con realizar una actividad. Precisamente es ahí cuando el alumno dice, muy bien, lo hice, no lo hice, me faltó, y cuáles son las fortalezas a mejorar en esta actividad. La formativa es orientadora y motivadora. Perdón, entonces ya hemos hablado un poquito acerca de los diferentes tipos de evaluación, en el cual explico cada uno de los conceptos que definen precisamente cada uno de estos puntos importantes. Y avanzamos en los periodos de evaluación. Hablamos de un periodo preliteriano, un periodo hileriano, periodo de la inocencia, el periodo del profesionalismo, periodo del realismo y el periodo de la evaluación. El estudiante va avanzando constantemente conforme va creciendo su nivel de desarrollo con respecto al cómo ve la educación, los temas van desarrollándose y es lógico porque los seres humanos al transcurso de los años, nuestro cerebro va evolucionando como física y emocionalmente. Entonces, cada uno de estos periodos nos van dando la pauta precisamente a que los estudiantes cumplan con el mínimo requisito que viene siendo la comprensión lectora, la lectoescritura y el pensamiento lógico matemático. Y dentro de estas tres etapas nos damos cuenta cuando el estudiante, por medio de la evaluación, cumple con los requisitos mínimos de preparación que exige nuestro sistema educativo. Y entramos a un tema
interesante que vienen siendo las reformas educativas. Y sí mencionar que nuestra educación desde 1921, cuando dio inicio precisamente a aquellas épocas en las cuales inicia una educación pública como tal y frente a una constitución educativa, pues han surgido nuevas reformas que han intentado dar el mejor concepto, el mejor lineamiento, los mejores parámetros, la mejor estructura para que el estudiante aprenda. Y los más recientes vienen siendo, por ejemplo, la reforma del 93, con Carlos Salinas de Gortari en el 2002, con Vicente Fox Quesada, en el 2011, con Felipe Calderón Hinojosa, en el 2013, con Enrique Peña Nieto, en el 2019, con López Obrador, que actualmente se hizo una reforma en el 2022, que es llamada la Nueva Escuela Mexicana. Y pues bueno, las conclusiones son las siguientes. La mejor evaluación es la que nos puede dar la certeza de que un alumno ha alcanzado con las competencias de la asignatura y en un futuro las del grado, que lo va a aplicar realmente a su vida adulta, porque un estudiante está en formación. Entonces, cuando un alumno sabe que cumplió con el requisito que al inicio lo ve como una obligación y no como un deber personal, es ahí cuando la transformación del maestro se transforma precisamente en esa base que yo llamaría a lo mejor vocación de cada uno de de, de los docentes que impartimos precisamente este tipo de actividades. Estamos evaluando también las habilidades y actitudes, no solo los conocimientos, porque me queda claro que una evaluación cualitativa no es más que suficiente si no tomamos en cuenta una evaluación cualitativa, que es ver las actitudes personales de los estudiantes, su interés, la participación, la constancia y sobre todo la iniciativa que tienen para poder cumplir con su obligación como estudiante. Es importante invertir tiempo en una buena estrategia de evaluación y en sus criterios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de preparar bien nuestras clases precisamente por medio de proyectos, por medio de planeaciones y entre otros tipos de instrumentos que nos van a ayudar precisamente a llegar a una conclusión. Hay que negociar y coordinar también la evaluación en el grado, que los alumnos con ciertos tipos o digamos que el alumno cumplió, que el alumno asistió, que ya cada vez son más regulares, que ya cada vez los alumnos son más constantes, que sacan mejor calificación a nivel general. Entonces hay una estimulación. ¿Sabes qué? Ustedes cumplen, entonces viene un beneficio para ustedes. Y eso es lo que motiva precisamente a que los estudiantes lleguen a esa conclusión que nosotros queremos, que sea un mejor alumno. Y pues esta es mi intervención, esta es mi participación. Espero que les haya agradado y que pasen una excelente tarde. Muchas gracias.